Seguramente habrán escuchado un salmo, una partecita de un salmo que dice, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Pues les digo que esto es real, esto es cierto. Los favores, las gracias, los dones, los milagros que recibe una persona, que le es fiel al Señor, que cae una vez, se levanta, pero sigue pegada a su mano, son muchos, son incontables. Y de esto da fe nuestra invitada el día de hoy. Yelisa, ¿cómo estás? Hola Miriam, muy bien, gracias a Dios. Yelisa es administradora de empresas, ¿no? Sí, señora, administradora de empresas y 4 semestres de publicidad. Pero no la terminé. Pero todavía todavía tengo tiempo, terminar. Sí, está bien. Sí, exactamente, casada, ¿no? 4 años de casada, con un bebé. Miguel Ángel tiene 2 años, un bebé acá en la tierra y un bebé en el cielo, María. Exactamente, porque Miguel Ángel venía con una hermanita. ¿Y qué pasó? Miguel Ángel era un bebé gemelar, tuve un embarazo gemelar. A las 13 semanas mi cuerpo empezó a absorberse una de las bolsitas. Y luego cuando yo desde que estaba en embarazo, cuando me dijeron vas a tener 2 bebés, sentía era niño y niña. Y ya en ese momento cuando el ginecólogo me dice un corazoncito ya no, se empezó a absorber tu cuerpo, esa bolsita aún no sabía cuál había quedado, ¿cierto? Ajá. Porque no se sabía todavía el sexo del bebé, entonces yo decía, bueno, tengo un hijo, un angelito en el cielo. Y después como de la semana, no sé, 4 o 5 meses, me dijeron que el que se había quedado era un niño, entonces dije, listo. Miguel Ángel es mi bebé aquí en la tierra y mi bebé que está en el cielo, ese bebé estrella, es María. Exactamente, pero ¿cómo viviste ese momento de perder a uno de esos bebés que una mamá se hace la ilusión, ¿no? Bueno, fue algo muy bonito, muy duro, pero como en mucha compañía. Toda mi familia ha sido mucho de embarazos gemelares, ninguno ha llegado a término. Ningún Ajá. embarazo de mi familia gemelar ha llegado a término, pero bueno, pues yo creo que uno siempre es como con la ilusión de que dice, listo, de pronto, ¿cierto? Entonces, sí, exacto, entonces el ginecólogo inclusive dijo como que bueno, todavía no pueden contar, que son 2, pero pues la emoción yo creo que uno le da cuando le dicen vas a tener un bebé. Yo dije, si es la voluntad de Dios, ¿no? Y a la semana 13 nos dicen que no. Esa noche yo lloré, Dios mío bendito, demasiado, pero era como, tenía una dualidad. Entonces, estaba llorando porque ya no eran 2, pero en medio de todo tenía otro bebé ahí. Entonces yo le decía como que, bebé, no estoy llorando y no estoy triste por ti, estoy llorando porque tu hermanito ya no está. Pero aún así, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y mi mamá murió antes, llevaba unos mesecitos de haberse ido a vivir al cielo. Yo digo no que se murió, sino que se fue a vivir al cielo. Entonces yo siempre decía que bacano que mi mamá pueda conocer a mis hijos. Y bueno, ese fue el regalo que Dios me dio. O sea, una de mis hijas está ya con mi mamá en el cielo. Bueno, y hablando precisamente de su mamá, ella la concibió a usted cuando tenía 47 años. Y según la Organización Mundial de la Salud, después de los 35 años, ya los embarazos empiezan a tener cierto riesgo para las mujeres. Y obviamente mientras más edad suman, pues más son los riesgos. Sin embargo, su mamá se aventuró a tener un bebé ya entradita en años, pues para los embarazos, porque todavía la veo joven. ¿No es así? Claro que sí. Bueno, nosotros somos 4 hijos vivos, realmente somos 9 hijos. Ya los otros están en el cielo, algunos porque no llegaron a término del embarazo y uno que fue el hijo mayor de mis papás, o sea, mi hermano mayor se murió a los 3 años de meningitis. Entonces ya mis papás, mi mamá a los 47 años ya tenía una hija de 17, una hija de 15, un hijo de 6 años, pues ya tenían sus 3 hijos felices, vivían muy bien. Y mi hermana, la segunda, Yua, le decía, ma, yo quiero una hermana, ma. Entonces mi mamá le decía, pues tenés una hermana mayor, un hermano menor, ¿cómo así que querés otra hermana? No, yo ya tengo 47, ¿no? Ma, yo quiero una hermanita, yo quiero. Entonces mi mamá siempre fue muy católica, muy creyente, pero con una fe demasiado bonita. O sea, mi mamá era de las que todo el día, si uno llegaba a la casa, tenía el canal prendido en Televit, pero ya pues por su edad no podía ir como a la misa o algo así, pero todo se lo veía como con una fe muy bonita. Entonces le dice a mi hermana,
usted que cree tanto en la Virgen, vaya, pídale a la Virgencita que entonces le regale una hermanita. Pues mi hermana, muy juiciosa, se fue a pedirle a la Virgen que le regalara una hermana con su mamá a los 47 años, y yo nací el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Y una mujer supremamente enamorada de la Virgen desde siempre, ¿no? Sí, siempre he sido una mujer muy enamorada, o sea, yo digo que ella me cautivó desde siempre, muy devota de la Virgen, por lo que mi mamá también pues veía como esa devoción en mi mamá, pero hace alrededor de 10 años más o menos que empezó más, o sea, el amor siempre ha estado, pero un amor que empezó como a exteriorizarse más para las personas que estaban a mi alrededor. Exacto, y allá vamos a llegar. Pero primero, usted creció sin novedades y demás, cuando ya estaba en la universidad, en la bolivariana, porque usted que dice que es bolivariana de tiempo completo. Ayer hacía las cuentas, hice 18 años en la UPB, colegio, universidad, todo. Exactamente, estudiando allá administración de empresas, usted tuvo una de esas, como decimos nosotros, una ruptura amorosa. Exactamente, le rompieron el corazón. ¿Qué pasó a raíz de eso? Bueno, ¿qué pasó a raíz de eso? Tuve una ruptura amorosa y mi familia, entonces lo que veníamos hablando ahorita, mis hermanos ya son mayores, ya cada uno estaba casado con sus hijos, entonces pues como que tuve un novio en el que pues como que yo me visualizaba muchas cosas y terminamos, y ahí fue como que yo dije, pues me movieron el piso, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Y ahí fue donde me invitaron un día a un grupo de oración acá en Medellín, en San Javier. Cuando yo llegué ese día a ese grupo de oración, me acuerdo mucho que hacían el rosario, cada rosario era meditado, y después del rosario, o sea, después de cada misterio, ponían como una canción. Y estaban, pues, o sea, en cada una de las meditaciones era como si a Yelisa, como no sé, supongamos que uno tiene aquí como una canilla de agua y le abren la canilla. Ajá. Y uno llora y llora, entonces cada que ponían esas canciones yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero bueno, después descubrí que era como sanación. Empecé en ese grupo de oración, empecé a ir todos los jueves a los grupos de oración, empecé a pertenecer ahí al discipulado, todos los miércoles nos reuníamos a leer la palabra, compartir pues como discípulos, y empecé a ser servidora ahí en la comunidad. Y estando en ese grupo, o no sé si en ese grupo de antes, usted tenía un deseo muy grande, algo que usted añoraba, un don concretamente del Espíritu Santo. Bueno, yo siempre, desde que me acuerdo que empecé en la oración, siempre decía que quería el don de lenguas. Yo siempre decía, como que en Pentecostés y todo eso, yo decía, qué bonito, ¿cómo será eso? Y en mi familia, pues varias personas como que han tenido ese don. Y un día que estábamos celebrando Pentecostés allá, empezamos a orar cada uno por los dones que deseaba. Y aquí va algo que pues es como una enseñanza, porque la persona que dirige al grupo nos decía como que digan en voz alta cuál es el don que desean. En ese momento yo dije, don de sabiduría, pero yo ahí pues no lo dije como delante de todos. Cuando yo por dentro, yo, Diosito, mentiras, tú sabes que yo quiero el don de lenguas, pero como que no. Cuando ya cada uno siguió, entonces cada uno oraba por los dones, y llegó en un momento en el que ya estaba tan fuerte como esa fusión del Espíritu Santo, todos orando, éramos 12, el discipulado somos 12, que yo empiezo a sentir que no soy, pues no soy yo, no, que yo empiezo a sentir como que empiezo hablar en otras lenguas que yo no identifico, pues, y como que yo empiezo, y yo lloro y lloro y lloro y empiezo a sentir, o sea, lo que yo te diga acá es poquito para el escalofrío, para todo lo que yo empecé a sentir en ese momento. Entonces, con eso, pues, como que también quiero decir que uno a veces, o sea, él ha dicho, pedid y se os dará, pues, como que, o sea, pídanme, si el papá, o sea, un papá cuando alguien le pide no le va a dar una piedra al hijo, o sea, el papá le da lo mejor en la medida que sea posible, ¿cierto? Entonces como que ahí yo decía, yo quiero eso, pero pues si tú deseas que yo sea digna o que tenga ese don, aquí estoy. Antes de avanzar,
¿por qué no le explicamos de pronto a los televidentes que sean bien fríos en lo religioso, que apenas están de pronto asomándose a todas las cosas de la fe y demás? ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué es esto? Bueno, en aquel momento en el que se dio el Pentecostés, o sea, Jesús resucitó, subió al cielo, ¿cierto? Y luego estaban reunidos. A los 50 días. Ajá, exacto, a los 50 días estaban reunidos los discípulos y María, ¿cierto? Y él en ese momento envió a su Espíritu Santo a regalar cada uno de los dones y carismas, pues como que tenía ese Espíritu Santo. En ese momento, cada uno de los discípulos, pues de los que estaban ahí reunidos, empezaron a hablar en otros idiomas y entre ellos mismos también como que se entendían y decían, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta en mí ese don? Casi siempre es invocando al Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo venga sobre mí. Es un momento en el que empiezo a hablar y a expresarme, sí, son otras lenguas a veces cuando... Pero sin saber absolutamente qué está diciendo. Sin saber absolutamente qué está diciendo. Ajá. El otro don que existe es el don de la interpretación, ¿cierto? Entonces son dos dones diferentes, el don de lenguas y el don de la interpretación. Y usted empezó a sufrir porque, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Qué palabras está poniendo el Espíritu Santo en mi boca? ¿Cómo se fue dando eso para...? Entonces, claro, yo decía, ¿pero qué es esto? Pues como que en confianza y en amor yo decía, listo. Yo te lo pedí, o sea, yo responsablemente te dije, yo lo quiero, pero también me empezó, porque pasaron 2 semanas y en que cada reunión estaba ese momento, o sea, tenía ese momento de oración y lo sentía, pero yo no entendía nada. Entonces la persona, mi guía espiritual, ella también, pues ella empezaba a interpretarme cada una de las lenguas, pero yo era súper mal, o sea, yo lloraba y yo le decía, si me vas a dar este don, entonces yo medio conchuda le decía como que, bueno, entonces regáleme también la interpretación, porque como que, ¿qué voy a hacer acá, cierto? Como siempre es mucho amor. Y la doña Ofelia, que siempre fue como la persona que me acompañó en ese proceso, me dijo, conecta tu mente y tu corazón y Dios ahí te está hablando y te va a regalar esa interpretación. Porque es conectar eso que hay aquí, porque Él te habla al corazón, pero también esa mente. Ajá. ¿Qué pasa? Uno a veces es muy racional, ¿cierto? Entonces como que piensa y piensa, no, o sea, Dios le está hablando al corazón, empiece a conectar eso. Y ahí fue que empecé a conectar. Bueno, ¿qué pasa? Para el don de la interpretación, una vez como de esas cosas que yo iba manejando, iba para la universidad y sentí ir a la casa de una amiga. Y me fui para la casa de una amiga, pues como... Sí, no se vaya para la universidad, pero no era la casa de la amiga por la amiga, pues sí por la amiga, pero como que por los papás. Yo entré, mi amiga inclusive estaba en otro país, y entré y empecé a hablar con los papás, ellos son muy católicos, todo, y ellos me contaron que, pues como que me preguntaron, Yeli, ¿qué más? Y yo, no, estoy yendo a un grupo de oración, súper contenta, pero nada más, porque también lo del don de lenguas, pues no es como que uno diga, hola, mira, pues ajá, porque realmente es algo, pues como también delicado, pues y no es como de presumir, sino, o sea, es un don que lleva que todo el mundo responsabilidad, no lo entiende, exactamente, no todo el mundo lo entiende y que tiene también una responsabilidad, pues en medio de todo, ¿cierto? Y también es un don que a veces la gente es como que, ay, entonces ella adivina pues y no sé qué, o sea, no, eso no es la bolita de cristal. Y antes, y por ejemplo para mi familia es más difícil cuando yo oro hacer eso porque realmente yo conozco a mi familia, hace todo y de pronto que no sea mi querer, sino, ¿cierto? O sea, ahí se puede como, el caso es que yo fui a esa casa, estuvimos allá y yo les dije, yo quiero subir al oratorio. Ellos en el oratorio tienen el Santísimo. Yo vamos a hacer un momentico oración, ellos felices, subimos, empezamos a hacer oración y fue un momento divino, o sea, hermoso de oración, porque en ese momento yo empecé a orar en lenguas y ahí mismo empecé a entenderlas. Entonces Dios me decía que había escogido ese lugar, ese oratorio, porque años antes, cuando yo estaba en la universidad, yo iba donde mi amiguita y yo pasaba por el oratorio, me persignaba y seguía, pues yo le decía como, ay Diosito, te entrego la universidad y salía, ¿cierto? O sea, no en una oración, pero ahí también voy, o sea, Dios se vale de todo y Dios desde arriba tiene un rompecabezas, o sea, nosotros somos un rompecabezas y Dios desde arriba lo ve todo. Y nosotros vamos siendo piezas, entonces uno dice, ay mira, pero tan coincidencia, no, es que Dios ya lo sabía y si te puso aquí fue por algo y luego te puso acá. Entonces yo decía, pero ¿por qué acá? Porque esa era su manera. Y porque nosotros las personas de fe, nosotros los que tenemos fe, no vemos las cosas como coincidencias, sino como diosidencias, ¿cierto?
Todo tiene, Todo tiene el para qué. El para qué, exactamente. Bueno, el Señor se ha manifestado con usted de manera maravillosa. De hecho, usted terminó la universidad y soñaba, como egresado, trabajar como egresada de administración de empresas, de laborar en una de esas empresas famosas, donde hay muchas gabelas, donde la gente la pasa muy bien, donde tiene un gran goodwill, como se dice, pero usted no logró presentar la hoja de vida. Cuéntenos qué pasó. Bueno, entonces no logré presentar la hoja de vida allá, y yo veía que mis compañeros empezaron a pasar como esas entrevistas para hacer la práctica. Yo dije, bueno, yo no alcancé por tiempo porque se cerraron las vacantes y empecé a presentarlas en otras. Cuando ya estaba finalizando el proceso en aquella empresa, me llaman de Recursos Humanos: hola, mira, nos llegó tu hoja de vida, queremos pues que vengas acá. Y yo como que, ¿cómo les llegó? No sé, por aquí nos apareció tu nombre, nos llegó, ¿te puedes presentar? Y yo, listo. Entonces ahí yo dije como que, bueno, ok, o sea, nunca pude mandar la hoja de vida, pero Dios es el que se encarga de realmente... Hasta el momento no saben quién mandó su hoja de vida ya. Bueno, fue Dios, yo sé que Dios, pero en la persona, ¿quién? No sé físicamente. ¿De quién se valió? ¿De quién se valió? Exacto. No sabemos de quién se valió. Y estando allá en Nutresa, usted que ya venía de un grupo de oración, que ya era una mujer orante, incluso cuando estaba en la universidad invitaba a sus compañeras al grupo de oración y siguió con esta tareita allá en Nutresa y fue formando un grupo, una comunidad grande. Hablemos de eso. Listo, entonces allá empecé un día a hablar con mis compañeras, éramos solo mujeres, hablar con ellas como de varios temas, pues ya como 4 meses que llevaba trabajando allá, y en medio de ese tema salió el tema de la espiritualidad, de la religión y todo eso, y yo les dije, ve, yo sentí algo en el corazón de hacer un rosario con ellas, pero a veces como que he sido respetuosa como en ese tema, pero ya Dios me ha ido como soltando más para que no me dé pena y no me dé miedo hablar en cuanto a eso y hablar de él. Les dije, quiero hacer un rosario, las que puedan, las que quieran, y había una de las niñas y le dije, ve, Estefi, siento que es en tu casa, pues, o sea, si tú puedes prestarla. Ella me dijo, de una, vamos, y fuimos al rosario, hicimos el rosario en la casa de ella, éramos 6 personas. Cuando yo llegué a ese lugar, era un apartamento nuevo, que todavía estaba prácticamente vacío, pero era demasiado luminoso. Entonces yo dije, aquí tenía que ser. Empecé el rosario con ellas, 6 personas empezamos el rosario en mayo hace 8 años. Y al son de, antes de pandemia, llegamos, entonces éramos 6, y ¿cómo empezó ese rosario? Era un compartir de amigas que salían del trabajo a las 5:30 de la tarde, llegaban a las 6 a la casa de una amiga, compartíamos buñuelitos, empanaditas, pues como cositas así, el mecato para llenar la barriguita y luego empezar el rosario para alimentar el alma. Entonces siempre fue así, un compartir, entonces yo te invitaba a ti te gustaba, invitabas a la prima, a la mamá, a la tía, y era algo muy bonito porque pues todas somos muy jóvenes, entonces cuando le decían como vamos a un rosario, entonces era como que, ay, pues allá está la abuelita o está la mamá, ¿cierto? Cuando se encontraban con eso, y también fue muy bonito porque empezaron a llegar hombres, entonces eran como que, ¿iban hombres? Sí, y son jóvenes, pues sí, entonces fue súper bonito hasta antes de pandemia. Presencialmente llegamos a estar 80 personas, entonces eran casas, entonces imagínate la cocina, la sala, todos los muebles por fuera y todo el mundo tirado en el piso en una oración y una conexión preciosa. ¿Cómo es eso que dentro de esos grupos de oración usted ha sentido no pocas veces que el Señor le envía, ha sentido no, el Señor le envía mensajes para personas concretas? Bueno, eso es algo que sí, siento en el corazón algo, entonces ha pasado y hay testimonios muy bonitos. Al principio se me dificultaba, o sea, digo humanamente se me dificultaba porque sentía, por ejemplo, un mensaje, supongamos para ti, Miriam, no, pues como que hoy siento, a veces era en don de lenguas, a veces era simplemente así en esa conversación que te decía, tú vas a estar bien, tu hija va a estar bien, tu perrito va a estar bien, pues por poner un ejemplo, y yo humanamente decía, Dios mío, y si ella no tiene una hija, ¿cómo yo le voy a decir eso, cierto? Humanamente lo pensaba. Claro. Fui creyendo más, confiando, y entonces en esos momentos yo siempre cierro los ojos y le digo, Señor, mis labios
se cierran para que se abran realmente tus labios y sean tus palabras. Y han pasado muchos testimonios muy bonitos de mensajes que han salido a través de mis labios, siendo la Santísima Virgen María o siendo Jesús los que hablan por medio mío para esas personas. Y mensajes delicados, como algo así como de... Mensajes fuertes, ha sido mensajes que yo ni siquiera muchas veces en oración, casi todas las veces, yo no me acuerdo. Pues si a mí, yo empiezo a hacer una oración, me preguntan qué fue lo que dijiste, yo te digo, no sé. Y esa también fue una gracia que yo le pedí a Dios. Si tú me vas a usar como otro instrumento, yo no quiero saber las necesidades o el mensaje que le vas a dar a otra persona, porque Dios es un Dios prudente, Dios es un Dios de mucho amor. Entonces han habido testimonios muy lindos, testimonios de decir, esa es la decisión correcta, hazlo, sí, y que después yo decía, ¿y ella quién era, por ejemplo? Y a personas presentes y a personas que están también fuera de ese lugar de oración. Sí, también ha pasado. Me decía que fuera de cámara, que incluso alguna vez recibió un mensaje para la modelo, ¿cómo es que se llama? Cruz. Carolina Cruz, exacto. Y es escribir y decir, entonces ahí van las cosas que uno dice como que, yo le decía, listo, si tú le quieres dar ese mensaje, hazlo. Y si ella es para ella, ella responderá. Correcto. Vamos a dejar acá en este puntico, pero a todos los televidentes no se despeguen, vamos a continuar con Yelisa la próxima semana, si Dios lo permite, y los espero. Espero que todos estén aquí presentes, ahí en frente de sus televisores, para ver qué sigue de este testimonio. Que estén muy bien, muchas gracias por habernos acompañado.